Y vamos a conversar en la entrevista principal con alguien que ya prácticamente es de la casa, que viene cada cierto tiempo a iluminarnos un poquitito qué es lo que ocurre. Hugo Herrera, profesor de la Universidad Diego Portales, escritor. Gracias, Hugo, por estar una vez más. No, gracias a ti por la invitación. Oye, a ver, ¿te sorprendió los resultados de las primarias? La verdad es que me sorprendió un poco la fortaleza que muestran a pesar de todo, porque hubo poca participación, porque qué sé yo, la fuerza que tienen las máquinas electorales de los partidos viejos. O sea, aquí la DC vio lo suyo como un fracaso porque esperaban más, digamos, porque esperaban más de su maquinaria partidista, pero dentro de todo a los socialistas no les fue tan mal, el Frente Amplio se reduce mucho, los comunistas sacan buenos resultados, en la derecha Renovación Nacional saca buenos resultados y la UDI, Evópoli un poco más, mucho menos, digamos, lo que te da cuenta de algo que no es menor en épocas de crisis como aquella en la que estamos, digamos. O sea, de estas crisis no se sale, bueno, se puede salir con un Führer, digamos, pero el ideal es que no. El ideal es que sean las cúpulas partidistas, los partidos, los que logren articular la salida a la crisis. Entonces, tener estos remedios de partido, aunque estén debilitados, pero de todas maneras con sus capacidades territoriales más o menos activas, es importante para lo que viene, digamos. Porque si alguien nos va a sacar de la crisis, van a ser ellos, van a ser los partidos más moderados. Y lo otro es que los resultados fueron buenos para las fuerzas, me parece, más moderadas, salvo el caso del Partido Comunista que bueno, echó a andar su máquina y no le fue tan mal, ¿no? Y desde ese punto de vista, Hugo, ¿cómo ves tú? Porque hasta ahora, si tú traes a personas de los distintos partidos, tanto de derecha como del oficialismo, como que no les gusta hablar todavía de, a ver, qué formas van a tener las coaliciones que se formen, si es que hay o no hay. De alguna manera algún grado de acuerdos o de diálogos en eso, y tengo la impresión de que es bastante más posible de que haya dispersión por una situación que me gustaría que me la explicara, en la derecha que en la izquierda. Sí, a ver, yo creo que hay un panorama general que uno podría decir es de falta de ideología. Y cuando hablo de las máquinas, uno puede hablar de las máquinas partidistas en sentido bueno o en sentido malo. La mera máquina es al final una máquina sin espíritu. Tú necesitas ideología para orientar tu acción en el mediano y largo plazo. Entonces, me da la impresión, esto es algo que yo he venido pesquisando, sí, sobre todo en la derecha. Escribiendo sobre esa ausencia de ideología hace bastante tiempo, hay que reconocértelo. Claro. Pero creo que algo así está pasando también en la izquierda. O sea, a mí me da la impresión de que ya vamos a la derecha, digamos, pero que en la izquierda también tú tienes, por una parte, los comunistas que son estándar, digamos, eso están todavía en su época comunista, por decirlo así. Tú tienes un socialismo democrático que todavía no se sale de la crisis de la concertación. Hay ahí como un deseo de vuelta, una nostalgia, pero no hay formación de cuadros nuevos, no aparecen juventudes fuertes, no surge algo nuevo de ahí. Y tienes al Frente Amplio, que fue el que condujo en alguna medida el cambio ideológico en la izquierda, pero después del fracaso del proceso constituyente, que fue un mazazo en la cabeza en el fondo para todos los intelectuales de ese bando, pasó algo bien extraño, porque que los políticos siguieron en la política, los Boric, los qué sé yo, bueno, Jackson no, pero la Camila Vallejo, qué sé yo, siguieron en política a cargo del gobierno, pero los intelectuales se fueron a sus cátedras, digamos, se volvieron a las universidades, los Baza, los Atria, están todos de vuelta haciendo clases, digamos. Entonces,
y ya no prometen un nuevo avance, digamos, más o menos decisivo en el proceso revolucionario. Entonces, la ideología como que se desinfló en ese sector. Y en la derecha, tú tienes, claro, una derecha que todavía depende, podríamos decir, de esta mezcla típicamente neoliberal, de economía neoliberal, bajo la premisa de Friedman de que la economía capitalista es la infraestructura de un sistema político adecuado, como un marxismo de signo contrario, digamos. Tú tienes una infraestructura económica que es la base de una superestructura cultural y política, qué sé yo, y combinado eso con moral sexual de tono liberal, si eres de Opoli, o conservadora si eres del Opus Dei o de los sectores conservadores de Republicano y la UI. Pero no salen de ahí. Entonces, a mi juicio, han dejado de lado, por poner una ilustración así clara, un símbolo que se entienda, han dejado de lado la tesis portaliana. Portales pensaba absolutamente lo contrario de Friedman. Portales era un comerciante, Sí. que por el caos que había en el país no podía hacer negocio. ¿Y quién lo quiso? Se salió del estanco del tabaco y se dedicó a la política. ¿Y qué es lo que vio Portales? Portales vio que si tú no tenías legitimidad política, o sea, que si las instituciones fundamentales de la República no eran reconocidas por las fuerzas políticamente activas, que en esa época eran poquitas, digamos, tú no tenías nada, no podías hacer avanzar un país. Y uno podría decir lo que no ha visto la derecha desde el presidente Piñera en adelante, pero uno podría decir desde la transición, desde Jaime Guzmán, digamos, en adelante, es que si tú no tienes un orden políticamente legítimo, reconocido por las fuerzas sociales fundamentales activas, tú no vas a tener progreso cultural, educativo, económico tampoco. Porque no van a tener los consensos básicos sobre los cuales generar acuerdos. Y eso me imagino que explica, o que podría explicar de alguna manera, el que tú tengas gobiernos pendulares. Además, claro. ¿No es cierto? Que de repente tú tengas un gobierno de progresista y la gente no le gusten 2 o 3 cosas que hizo y se pase a un gobierno conservador, o sea, y después vuelva. En fin. Son como, tú lo planteas bien, son como más votos de rechazo que de aprobación. Más que de adhesión a una causa, son más de rechazo a lo que había. Hay como una desilusión permanente. Y eso además en la derecha está cruzado, lamentablemente, por algo en lo que también he venido insistiendo y que yo creo que genera mucha molestia, pero es cierto, que es que la derecha política está cooptada por grupos económicos que son los que financian a sus ideólogos. O sea, durante toda la historia larga de la derecha, la ideología se hacía en las universidades, donde prima el pensamiento libre. Tú te puedes dejar, tú vas a la búsqueda de la verdad sin importar los intereses que estén de por medio. De ahí nacieron los Jaime Guzmán, de ahí nacieron todos los Mario Góngora, los Jorge Prat, qué sé yo, Encina, Edwards, Abdón Cifuentes, qué sé yo, Zorobabel Rodríguez. Toda la historia larga de la derecha son intelectuales que trabajan en el mundo universitario. ¿Cuántos decanos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile eran de derecha? Y de pronto, con Libertad y Desarrollo partiendo, digamos, pero después... no lo podías dejar afuera tú, ¿eh? Es que es el decano del asunto, pero esto explotó, digamos, y hoy día todos los supuestos intelectuales de la derecha, o la mayoría, una gran mayoría, no están en la universidad. Están en universidades muy de nicho, muy de ideología religiosa, qué sé yo, las famosas Cotamil, o están en estos think tanks. Y en los think tanks, la verdad es que como los donantes son secretos, los investigadores no pueden investigar, no pueden arriesgarse, no pueden ir contra los intereses de los que los financian al final. Pues si eso es así. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes un debate político embotado, un debate político plano. O sea, en la derecha hay grupos que se llaman, por ejemplo, social cristiano. Sí. Pero en el momento en que el interés económico está en juego,
el socialcristianismo se fue al aborto y moral sexual, digamos, pero las cuestiones de fondo, por ejemplo, pensar en que los partidos de derecha tengan una presencia fuerte en el mundo sindical, como ocurre en otras partes, eso ni se piensa, digamos, eso está Ahora, fuera de rango. ¿tú te acuerdas que hubo un intento bastante exitoso que planteó, por lo menos la persona que era el líder de esa idea, era Pablo Longueira, y que decidió ir a pelear en las alcaldías, que decía, ese es el cargo que hay que ir a disputar, porque es el cargo territorial, y decidió ir a disputar la alcaldía que eran históricamente de la izquierda o del centro político, y le fue muy bien. Sí. No, hay que reconocerle eso. O sea, está la frase famosa de Jaime Guzmán: disputaremos palmo a palmo las poblaciones al Partido Comunista. Y la UDI tiene en ese juego, tiene un mártir, digamos. Simón Llévenes, que era un almacenero en La Castrina, que lo mataron, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, sí. Lo amenazaron que se fuera, no se fue y lo mataron. No, eso hay que reconocerlo, pero con una salvedad, que la intervención de la UDI en las poblaciones siempre, o sea, no logró, me parece, romper el sesgo de clase. O sea, eran jóvenes universitarios que estudiaban usualmente en Derecho en la Católica o en la Chile Ingeniería, Pablo Longueira de Ingeniería en la Chile, y que iban a las poblaciones a trabajar. Y ahí formaban dirigentes vecinales. Pero era un tipo de político un poco, los ingleses dicen patronizing, como sí. Paternalista. Que no sé si hoy día sea el modo en que tú puedes trabajar en las poblaciones. Por eso la crisis de la UDI en las poblaciones de Santiago. Hubo un momento en que la UDI arrasaba en toda la región metropolitana y en las zonas populares de Talcahuano, Concepción, Valparaíso, pero hoy día eso está en el entredicho porque me parece que el modo de trabajo es distinto. O sea, tú necesitas entrar más de igual a igual, me parece, en el debate con los vecinos. Digamos. Ahora, Hugo, hay una variable que se ha usado mucho en estos últimos 2 días para tratar de justificar un montón de cosas, pero que es una variable que yo me gustaría que se la tratara con un poquitito más de solidez, que es la variable de cuántos van a votar en una elección voluntaria. Más aún, en una primaria voluntaria. Ha habido toda una mirada a que esto es prácticamente una pérdida o no una total legitimidad porque votó muy poca gente. La pregunta es, yo me imagino, ¿por qué vota poca gente? ¿Es porque no está interesada en definir quiénes son las personas que los van a representar y que van a pelear por ello en todas las circunstancias? ¿O porque les da lo mismo la política o salen con esa típica frase, yo igual mañana tengo que ir a trabajar? O la segunda posibilidad es que ha habido una falla de comunicación desde las entidades políticas a la gente para que la gente entienda que es vital ir a sufragar. A ver, mira, yo tengo ahí una opinión que puede ir un poco a contrapelo. Yo creo que estas primarias, la verdad es que son bien poco atractivas para el votante común, para el paisano, digamos. Porque las alianzas están relativamente consolidadas. O sea, es difícil de discriminar, por ejemplo, salvo ciertas cualidades personales, por ejemplo, entre Alessandri y Ward, digamos. O sea, no va a cambiar probablemente el destino de esa municipalidad así radicalmente. Y lo mismo puede decirse en muchas de las otras. Quizás hay algún caso en que tú puedas decir, pucha, aquí había comprometido un caso de corrupción o es mejor que haya un cambio. Pero la verdad es que el ciudadano común y corriente me parece que espera las decisiones a dos bandas, digamos.
O sea, ya no tenemos la política noventera donde tú ibas a 4 bandas, ¿te acuerdas? La UDI con Renovación que peleaban a muerte en todo el territorio. La Concertación y la Concertación, claro. El MDP. Claro. El PAIS y todo PAIS ese lote y todo, que iban también a muerte con la Concertación. Eso ya no existe, no está. O sea, hay 4 bandas igual, pero yo diría que están mucho más difusas y la incorporación del socialismo democrático al gobierno la hizo más difusas todavía. Entonces, ¿a qué va a ir uno a votar por algo así, digamos, si no hay nada en juego? Ese es el punto. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que esperarse a la municipal. Yo creo que la municipal va a ser en el fondo el indicador de cuánta participación tú logras movilizar. Ahora, hay que decirlo, eso no implica desconocer que estamos en una época de crisis y que si tú no le pones la obligatoriedad al voto, probablemente volveríamos a los porcentajes de voto preobligatorio que eran del 40, 50%. Yo en eso creo que es un avance que se mantenga el voto obligatorio. Fíjate que hay una nueva idea que quizás se planteó antes, pero yo la escuché hace poquito y que se la escuché a varios políticos de distintos sectores y decían, ¿sabes qué? Lo que se podría experimentar son las PASO argentinas. Las PASO argentinas, que son estas primarias, tienen, primero que son obligatorias, claro, y están y tú tienes que ir porque tienes una importancia muy fundamental en lo que efectivamente se toma la decisión. Lo han planteado, por lo menos en Tolerancia Cero, Galilea, el presidente de RN, y yo te diría que también lo planteó, no te digo que Lautaro Carmona no lo planteó, pero no vi que dijera una cosa negativa al respecto, pero miraron eso y dijeron, mira, hay que buscar una fórmula donde le sientan de que la ausencia de tu voto puede hacer cambiar tu vida. Y eso, fíjate que de repente podría funcionar. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que como diría José Piñera, los sistemas electorales son perfectibles, pero me cabe la duda si ahí está el problema. Porque tener porcentajes de participación de un 75%, 70% a mí me deja tranquilo con voto obligatorio. Eso es lo que vota la gente en Europa, sí, en Estados Unidos, sí, y hasta mejor. Yo creo que el problema o sea, el problema central de la crisis, más que estar ahí, me parece que está a nivel institucional. O sea, las capacidades que tienen los poderes del Estado de bloquearse entre ellos es lo que nos tiene como nos tiene. De que no haya una presidencia de la República dotada de capacidad de impulsión política en serio. Yo sé que muchos piensan en Chile, sobre todo la oligarquía, por llamarla de algún modo, la alta burguesía, en que tiene que haber una especie de parlamentarismo en Chile. Yo creo que la tradición chilena es muy lejana a eso, pero creo que se puede reforzar al presidente de la República respecto al Parlamento, siempre y cuando tú fortalezcas las regiones. O sea, como en Estados Unidos un poco. Darle más poder a los territorios, que necesitan más poder. La cantidad de problemas territoriales en Chile. Entre ellos, poder económico. Sobre todo cuando la riqueza proviene de esos lugares y sin embargo se viene a Santiago y no queda ahí. Y no hay problema regional que se solucione. Pues sí, imagínate que hasta estos derrumbes en Viña y Concón, que estaban cantados. O sea, hay que leer la Biblia para entender que no se construye sobre arena. Eso no estaba dicho, digamos. No. Yo me acuerdo que... Frase bíblica. Claro, es como sabiduría popular 1, digamos. Que no. Bueno, pero como sea,
tú necesitas fortalecer el poder regional y ahí podría fortalecer el poder del presidente de la República. Es una idea. Se pueden hacer distintas configuraciones, pero creo que es fundamental avanzar, por una parte, en transparencia para que el poder económico y el poder político estén por distintos lados, o el poder social y el poder político estén por distintos lados, porque también prender el bombo y quedar impune no debiera ser, digamos. Pero por otro lado, creo que es fundamental darle mayor capacidad de acción al sistema político. O sea, en Chile, piensa, todas las reformas importantes están empantanadas, por no hablar ya de los dos procesos constituyentes que van a quedar para la historia, la historia sí, anecdótica la frustración histórica. Claro, del país. Ahora, o sea, convengamos, sí, una cosa. En términos de lo que tú dijiste, algunos proyectos de ley que están empantanados, la reforma de pensiones está empantanada desde hace 3 gobiernos. O sea, se viene de alguna manera hablando de esta reforma porque ya se ha visto cómo iba avanzando la dispersión en términos de los efectivamente jubilados, pero ahí hay un problema de que si no tienes mayoría, de repente no tienes posibilidad de lograrlo porque te están pidiendo cosas. Tú ves ahora una situación que volvió a flotar, yo lo vi hace algunos años, que es esta cosa de, a ver, yo te pongo una condición para darte el voto. Como el pitquineo. Claro, pero una cosa que lo están planteando dirigentes de partido político en forma seria. Es decir, ok, si es que no hay una reforma a las pensiones, etcétera, acá allá, yo voy a dar mi voto para que haya una nueva autorización para sacar los fondos de la AFP. Claro. Ese es lo más cercano a un chantaje que se hace. Sí, claro. Y desde ese punto de vista, ¿qué se puede esperar? O sea, mira, a ver, ¿cómo ponerlo en términos bien claros? Chile necesita algo que es como de perogrullo, pero que no está en el lenguaje político. Se necesita patriotismo para sentarse a conversar. O sea, si tú quieres conducir a un país hacia un objetivo, tienes que hacer algo parecido a lo que hacen los ejércitos cuando hacen reuniones de Estado Mayor. Tienes que juntar a todos los interesados. Bueno, en el ejército está la ventaja que uno manda y los demás obedecen, pero los oficiales de Estado Mayor tienen voz. Oye, algo pasó con tu micrófono. Me da la impresión, no, pero ahí van a entrar a hacértelo. Pero a ver, es que esto que estás diciendo es súper importante, porque en algún momento dado, Hugo, el concepto en Chile, el concepto de diálogo fue la palabra del año. Claro. Y había, estoy hablando de la época de la concertación, ¿tú te acuerdas? El diálogo, hubo diálogo para salir de los bretes de el Mobgate y una serie de otras cosas, hubo diálogo para entender que los militares tenían que quedar afuera del sistema político e incluso diálogo con ellos mismos. Claro. Y se hizo una transición que para todos los efectos prácticos, a los ojos de hoy, nadie creería que se podría hacer de nuevo, así de la misma forma. Pero bueno. Y tenías en el fondo gente de nivel en esta analogía con Estado Mayor, por supuesto nadie quiere un mando militar en el gobierno, pero tenías dirigentes con visión nacional, con visión patriótica, de calidad técnica y política. O sea, los Benninger, los Brunner, los Vitar, qué sé yo, el Saldívar, tenían un estilo. Estoy hablando de la concertación, digamos, que sabían o se sabían hacer asesorar, los Foxley, qué sé yo, los Cortázar, y sabían ponerse a conversar con el frente, no solamente en el lenguaje patriótico o patriotero, sino que pensando en el bien común, pero con conocimientos técnicos.
y uno dice, ¿y el ramillete que tenemos hoy día en la primera línea de la política será capaz de algo así? Yo creo que ahí está una de las razones de la crisis, pues, pero de la crisis no se sale si no se logra esa conjunción, esa disposición, si no se trabaja en ese sentido. O sea, por eso creo que estas escaramuzas primarias municipales son, la verdad, que una anécdota, digamos. No tienen ninguna importancia para lo que necesita, para el nivel de problemas que necesita solucionar el país. Está en el nivel de lo anecdótico, es como la prensa, así como las notas curiosas de la política. No hay relevancia ahí. ¿Dónde estaría la relevancia? En que apareciera desde el Frente Amplio o desde el socialismo democrático o desde los asesores parlamentarios en Valparaíso, que hay una gran cantidad de buenos funcionarios que se podrían aprovechar para este proceso. La generación entre los 40 y los 50, gente como la Carolina Toá o al frente, no sé, pues pensar en liderazgos más serios. Pero estáis mirando nada más que al lado gobiernista. No, pero también deberá pasar eso. Pero Galilea, por ejemplo, el mismo Mario Desbordes, qué sé yo, tú tienes un stock de dirigentes a los que puedes acudir. Yo creo que el mismo José Antonio Cast, si tú lo convocas en serio, sí, y le dices, oye, se trata aquí de armar también, claro, las bases de algo nuevo, pero que necesitamos un país viable, y para tener un país viable tú tienes que tener lo básico, la mesa donde sentarte a conversar. Esa mesa no se agarra a patada, esa mesa no se toca, esa mesa que así como los símbolos patrios, digamos, tú tienes que tener ciertos contenidos básicos en base a los cuales poder discrepar. Porque si no los tienes, discrepas muy como pelea de perro, digamos, como pelea directa. Y así no funcionan las democracias, porque tú necesitas avanzar con consenso en cada una de las medidas. O sea, pensiones necesitas consenso, salud necesitas consenso. Eso me lleva a la última pregunta, Hugo, que voy a usar tus específicas palabras. ¿Y qué si es que el cambio de mentalidad de las personas, no solamente en el mundo, sino que también en Chile, tiene que ver con, ¿sabes qué? Ya le perdí valor a la democracia. Mira, estoy dispuesto a que venga un grandote que apunte, mande, siempre y cuando me solucione los 3 o 4 problemas que me afectan hoy día, qué sé yo. Bueno, o sea, yo no lo descarto. Mira tú cómo se comporta Estados Unidos en política internacional, las masacres en Gaza, veo imágenes de niños masacrados, digamos. Es espantoso lo que está ocurriendo ahí. Por otro lado, los rusos, qué sé yo, los chinos, no son ejemplos muy iluminadores, y están interviniendo crecientemente en la política local. O sea, también tú te juegas en esa incapacidad del sistema político de generar sus propias reformas, de generar una identidad nacional, un estilo de hacer política propio del país. Te estás comprando la intervención extranjera y la deriva autoritaria, porque al final la gente, ¿qué es lo que dice? Claro, estamos cansados, estamos aburridos, los políticos ya nos tienen de la tusa para arriba, y ese discurso antipolítico es el que potencia los liderazgos carismáticos. Max Weber decía, mira, aquí hay 3 posibilidades. O tú legitimas al sistema político por tradición, porque siempre se hizo así, la colonia, que es lo que vio Portales, digamos, el peso de la noche. Aquí obedecieron por 200 años a un rey que estaba en la luna y la gente decía. Autoridad por procedimiento, o sea, la democracia parlamentaria, la democracia con debate público y razonable y medios de prensa libre, o el líder carismático. No se conoce otra opción. Líder carismático o minorías en torno a una ideología muy cerrada. Y hay que ver que todas estas posiciones tienen sus abogados en el debate político actual, po. Entonces, yo no lo miraría en menos ese problema, y de nuevo tenemos aquí algo bien parecido a lo que pasaba con la crisis del centenario,
que después de la crisis del centenario, el mundo entró en un periodo autocrático y totalitario, y los distintos estados condujeron al planeta a una guerra mundial, de la que por lo menos nos libramos, digamos, pero porque Chile tenía también una cierta cultura política, logró manejarse, logró no declarar la guerra al eje hasta el final, cuando los presionaron, qué sé yo, y mantuvo una cierta neutralidad, pero para eso tú necesitas a esos políticos casurros de esa época, y yo no los veo hoy día. No. Hugo, muchas gracias por haber estado con nosotros de nuevo. Muchas gracias a ti.